Nuevamente dando gracias a Dios por la oportunidad que Él nos brinda de llegar hasta cada uno de ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios, porque solamente podemos hablar de lo que está ahí escrito. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, hablar lo que el Padre le decía que hablara. Y así queremos con cada uno de ustedes compartir lo que Dios ha puesto ahí en la Biblia, para que cada uno de nosotros lo entienda, se alimente y de esta manera estemos, como dice en aquel Salmo 23, que nuestra copa esté rebosando. Saludamos a sus familias, a cada uno de ustedes, amigos, amigas, amados, hermanos de la congregación, de otras denominaciones también, que hacen parte del cuerpo de Cristo Jesús. Gracia, paz sobre cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo, el pastor Wilson Cañón, que en esta hora le ruega al Señor para que cada una de sus oraciones llegue delante de la presencia de Dios. Así que usted que está ahí en casita, usted que nos amplifica a través de su equipo personal, qué bueno que en esta hora se una en esa fe, se una confiando que el oído de Dios está atento a las oraciones. Así que si usted ha tenido alguna dolencia, alguna afección, algo ahí no está bien en su cuerpo, es más, teme usted aún ir allí a una clínica, a un hospital, bueno, llegó el momento que usted ponga su fe en acción y nos vamos a unir como se uniesen aquellos amigos de aquel hombre paralítico que fue traído delante del Señor Jesús. Se unieron en su fe y el Señor hizo allí la obra. Pues bien, si dos o tres nos unimos aquí en la tierra a pedir algo al Padre que está en los cielos, Él lo hará. Cualquier síntoma o síndrome, lo que haya ahí en alguno de sus familiares, aún en usted mismo o usted misma, qué bueno que en esta hora vamos a creer que el poder de Dios está para manifestarse. Por eso, Padre, gracias te damos que siempre nos oyes, Señor, siempre estás atento a la oración de tu pueblo. Por eso, Señor, en unidad, en fe, oh Dios, nos unimos, Señor, orando en esta hora, intercediendo, Señor, pero ante todo dándote gracias por tantos y tantos favores tuyos, Señor, y rogando para que seas tú extendiendo tu mano en esta hora, tocando allá a la persona con algún dolor, con alguna afección en su cuerpo. Señor, gracias porque reprendemos esa enfermedad, reprendemos ese dolor. Sí, le ordenamos que se vaya a la fiebre, a cualquier otro dolor muscular, en el nombre de Jesús. Problemas que hay ahí cardíacos o en la espalda, donde sea que le duele, se van en el nombre de Cristo Jesús. Proclamamos ahí sanidad, porque Jesucristo es nuestro sanador. Por eso por su llaga somos sanados. Gracias, Señor, por traer sanidad, Señor, ahí en todo su cuerpo, Señor. Esa unción baja desde su cabeza hasta sus pies. En el nombre de Jesús, unción de sanidad, unción, Señor, obrando, trayendo allí lo sobrenatural de Dios sobre su vida, sobre su cuerpo. Gracias, Señor, oh Dios, tú que levantas y haces que resuciten los muertos, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, por restablecerle. Gracias por restaurarle. Gracias, Señor, oh Dios, por manifestar allí tu gracia, tu gloria, Señor, sobre su vida, Señor. Gracias, lo recibimos, Señor, para cada uno, oh Dios, porque estamos creyendo, porque estamos confiando en ti, porque dependemos de ti a cada momento. Señor, destruimos los ataques del enemigo, destruimos esas acechanzas del diablo, oh Dios, contra nuestros amados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, se cancela todo proceso del enemigo. Padre, ahora mismo, Señor, descontamina su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es libre de todo contagio, es libre de todo
toda arma del enemigo ahora se va, Señor, oh Dios, toda fiebre, dolor de cabeza, de huesos, se va, Señor, todo problema intestinal, oh Dios, estomacal, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, poderoso tú eres, haciendo que sea restablecida su salud ahí en su casa, ahí en su hogar, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esa virtud ahora, Señor, descendiendo sobre su vida, ahora, Señor, oh Dios, levantándole, Señor, del lecho del dolor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por activar, por multiplicar esas defensas, Señor. En su cuerpo hay vida, Señor, y esa vida abundante está sobre ti. Gracias, Señor, oh Dios, por manifestar ahí tu poder, Señor, tú que haces todas las cosas. Te damos gracias por esos milagros, te damos gracias por esas sanidades en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, desaparece todo síntoma, Señor, oh Dios, y aunque no hayan síntomas, dígale: Señor, yo soy completamente sano, Señor, estoy vigoroso, estoy fortalecido, fortalecida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres fortalecido con poder, aún en tu hombre interior. Gracias, Señor, por ese revestimiento, esa cobertura gloriosa que das a cada uno, Señor, en esta hora, limpiándole, Señor, cada uno de sus sistemas, Señor, Padre, librándole de todo temor, de toda ansiedad, de toda aflicción, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te adoramos, son tuyas la victoria, el triunfo, Señor, tuya la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, tuya la sabiduría, la riqueza, Señor, todo procede de ti, Señor, y por eso en esta hora, Señor, gloria, gloria te damos de todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Se despeja ahí esos pensamientos. Eres libre de toda migraña, dolor de cabeza, diarrea. Eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. El espíritu de vida que está sobre cada uno de ustedes, ahora ahí tocando su cuerpo, libertándole. Gracias, Señor, por tu presencia. Qué grande es su presencia, y es la que te da descanso. Y vamos en esta hora a escudriñar la bendita palabra del Señor en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo número 3. Y leemos en segunda carta a los Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y tenemos aquí entonces en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 3 que hemos leído, la descripción del hombre de pecado. Y usted puede volver a fijar su vista en el versículo número 4. El hombre de pecado que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios a sí mismo. Este hombre se opone a Dios y le desafía, exaltándose a sí mismo por encima de todos los objetos de adoración.
demandando para sí mismo arrogante y blasfemamente la deidad. El hombre de pecado generalmente es identificado con el anticristo de las epístolas de Juan y la bestia del Apocalipsis. Quisiera que mirásemos dos pasajes bíblicos aquí. Uno lo encontramos en la segunda epístola de Juan, en el versículo número 7. Vamos allá a mirar entonces, segunda epístola de Juan, que por supuesto no tiene sino un capítulo, entonces sería capítulo 1 o capítulo único, el versículo número 7. Segunda epístola de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que este hombre de pecado que nos está describiendo allí Tesalonicenses, aquí se identifica con el anticristo, el mismo hombre de pecado o de perdición. Y en el Apocalipsis decíamos que se identifica como la bestia. ¿Qué tal si miramos allí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 1? Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este hombre, aquí identificado como la bestia. Sí, muchos eruditos protestantes han identificado al hombre de anarquía como el Papa, otras veces con la iglesia tradicional. Escritores de siglos anteriores han identificado al hombre de anarquía con el emperador Nerón, con Mussolini, Adolfo Hitler y José Stalin. Cualquiera que intente conquistar el mundo será identificado por alguien como el hombre de pecado. Con lo que podía ser una amonestación suave, Pablo le recuerda a sus lectores lo que les había enseñado previamente sobre el particular. Por eso, volvamos allí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo número 5. Leemos: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Pablo puede apelar al conocimiento previo que ellos tenían y por ende no necesita ser tan explícito en los detalles como los lectores de nuestro día desean que él hubiera sido. Leemos en el versículo número 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo le dice aquí a los lectores tesalonicenses que ellos conocían la identidad de ese algo o ese poder. Por supuesto que los lectores modernos no la conocen y por lo tanto no pueden ser dogmáticos en su interpretación. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la anarquía o iniquidad opera como una fuerza secreta e invisible en la sociedad y en los individuos. Es satánica y poderosa, pero también es providencialmente restringida. Es un misterio, tanto en lo que toca a su manera secreta de obrar, que es demasiado profunda para que los humanos la comprendan, cuanto
porque ha de ser revelada a su debido tiempo. Esta fuerza, mis amigos, mis hermanos, que desafía a Dios, producirá al hombre de pecado y la gran rebelión. La razón por la cual el hombre de pecado no ha aparecido es mencionada a continuación. Solo que hay quien al presente lo detiene. Lo que detiene ha sido diversamente identificado por los comentaristas como un ángel, Satanás mismo, el Estado judío, el Imperio Romano y el Espíritu Santo. La idea de que aquí se denota al Espíritu Santo que mora en la iglesia y que Él será quitado de en medio cuando ocurra el rapto de los santos, demanda cierto punto de vista dispensacional. Esta es una de las principales dificultades de tal escuela. Además, si se acepta esta posición de que es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación del hijo de perdición, es difícil explicar por qué el apóstol usa un lenguaje tan velado. Sí, en lugar de decir solo hay quien al presente lo detiene, pues debería haber dicho solo es el Espíritu Santo el que detiene que se manifieste el hombre de perdición. Pablo tenía considerable razón para ver la ley y el orden de Roma como un freno o impedimento para la iniquidad de su día. Si usted puede allá en su casa luego leer Romanos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, se va a dar cuenta de ello. Si en su día Pablo podía pensar en el orden romano como el poder que restringía la actividad de la iniquidad desenfrenada, el concepto podría transferirse correctamente a la idea del gobierno civil en cualquier edad, en cualquier tiempo. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que hemos de aceptar? Bueno, la más aceptable posición es que este poder que detiene se refiere al Espíritu Santo obrando en gracia a través del gobierno civil. Nosotros vemos cómo gobiernos en el mundo se han levantado en contra de ideologías, en contra de organizaciones que buscan pisotear los derechos colectivos de las personas. Así que no estamos muy lejos de esta posición, que es el Espíritu Santo obrando en gracia a través del gobierno civil. Así que haríamos muy bien los creyentes en estar orando por los que nos gobiernan y por los diferentes gobiernos de las naciones, por supuesto. Mire que cuando el gobierno civil se derrumba y hay un colapso de la ley que frena, el resultado es la anarquía. Cada quien se rebela y hace lo que quiere. Pero si los lectores modernos no pueden con certidumbre identificar al que restringe, sí se pueden regocijar con la verdad más amplia de que Dios tiene el control soberano de su mundo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Le decimos, Señor, yo no sé quién será ese hombre de perdición y me interesa averiguarlo. No sé en qué momento se manifieste y quizá no logre identificar quién es el poder que lo detiene, pero lo que sí sé es que tú eres el Dios supremo, soberano, que tienes control sobre tu mundo. Eres tú quien fijas los límites a la maldad.
el hombre de pecado será revelado solo a su debido tiempo. Lo que quiere decir, en el tiempo señalado por Dios. Y con una brevedad que omite todos los detalles que apelaría a los curiosos, pero que al instante pone por delante el mensaje moral y espiritual, Pablo continúa: y entonces se manifestará aquel inicuo, ese sin ley, lo que significa inicuo, a quien el Señor matará, aniquilará con el espíritu de su boca, el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Dos palabras que son sinónimas de la venida de Cristo: resplandor y venida. La presencia gloriosa de Cristo será suficiente por sí misma para aniquilar al inicuo, quien representa la maldad en el pináculo del poder desenfrenado. Vaya, una advertencia para los impíos, para los malvados, los que dan por sentado que Dios o carece de poder o es indiferente al contemplar el pecado. Señor, yo te doy muchas gracias que tú nos permites conocerte, Señor, y de esta manera no dejarnos engañar por los mensajes que pululan, Señor, en los medios, en las redes, ya sea que se acaba el fin del mundo o que apareció el anticristo u otra noticia, Señor, que quiera desequilibrar, Señor, porque nuestra confianza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en esa virtud que tienen tus palabras y que nos hacen tanto bien, porque nos llevan a confiar plenamente en ti, Señor, que nos regocijamos al ver que tu presencia, oh Cristo, es suficiente para aniquilar al inicuo. Por eso, Señor, vivimos confiados siempre en tu presencia, Señor. Y sabemos que por más que el ateo, por más que el impío critique y diga, pero ¿dónde está Dios? Pero parece que Él es indiferente, parece que no hace nada. Pues es que todo, Señor, está dentro de tu tiempo marcado, establecido, Señor, oh Dios, y no es en nuestro tiempo, Señor. Por eso, Dios, nos regocijamos de saber que a todo le has señalado un tiempo, Señor. Y por eso, oh Dios, gracias por estar tú, oh Dios, al control de toda tu creación, de las naciones, de los gobiernos del mundo, Señor. Gracias, porque hay un pueblo que espera tu resplandor, tu venida, cuando aparecerás a llevar a tu pueblo, a los santos, Señor. Gracias por esta certeza que tu palabra trae a nuestra vida, Señor. Sigue utilizando aquellos gobiernos del mundo, Señor, que se oponen a ideologías locas, a el aborto, Señor. Sigue, oh Dios, respaldando, Señor, estos gobiernos que apoyan, Señor, la libertad religiosa y de cultos. Gracias, Señor, por seguir bendiciendo cada gobierno, oh Dios del cielo, Padre, que busca defender los derechos colectivos, oh Dios, de sus compatriotas. Bendecimos esos gobiernos. Sabemos que tu Espíritu seguirá obrando en gracia en cada uno de ellos, Señor, mientras es tu venida, Señor. Oh Dios, tu pueblo puede estar seguro, puede estar confiado, Señor. No interesa las dificultades que puedan venir, Señor, oh Dios, si tu Espíritu, el más grande, el más poderoso, el Espíritu Santo de Dios, está con nosotros los creyentes. Gracias, Señor, oh Dios, por tu respaldo, por estar guardando, cuidando de tu iglesia, Señor. Oh Dios, oramos, Señor,
porque cada día tu pueblo sea lleno de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia espiritual. Y en lugar muchas veces de ser tan dogmáticos, Señor, podamos estar atentos a lo que tú nos enseñas. Señor, a orar por aquellos que se oponen a la rebelión, Señor, a la anarquía. Gracias, oh Dios de la gloria. Oramos por nuestras democracias en los países que ya gozan de ella, Señor, para que se mantengan, para que sean guardadas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, atamos también las potestades de muerte, de homicidio, de genocidio. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, Padre, guarda a tu pueblo, Señor, con tu poder, Señor. Presérvalo hasta el día de tu venida, Señor, oh Dios. Y si antes tú tienes que llamar a alguno de ellos o a alguno de nosotros, Señor, que estemos listos, aprovechando y aplicando la enseñanza que tú nos has entregado, Señor. Y pido que ustedes, mis amados hermanos, iglesia, estemos llevando en nuestras oraciones a nuestro pastor Enrique Gómez, a nuestra pastora Mélida de Gómez. Llevémosle en oración y en ayuno, porque yo sé que hay muchos que lo hacen allí desde su casa. Así, unámonos en este fin de semana. Queremos que todos podamos apoyar y estar orando por la salud de ellos también, para que el Señor les fortalezca en el nombre de Cristo Jesús y puedan ellos continuar también adelante, como muchos otros pastores, en su ministerio, en su servicio que prestan para el reino de Dios. Así, mis amados, reitero, qué bueno que ustedes y yo nos unamos en estos días, que usted va a estar ahí como aquí en la ciudad de Chiquinquirá en toque de queda, no se puede salir, solamente se llama a los domicilios. Qué bueno que podamos aprovechar los que quieran, los que bien puedan así hacerlo, a unirnos en ayuno, en oración, también por nuestros amados pastores Enrique Gómez y Mélida de Gómez, para que Dios les siga ciñendo de poder, de fortaleza y estén vigorosos para seguir proclamando que el Señor les ha renovado sus fuerzas. Así, mis amados, nos veremos nuevamente en las horas de la noche, 8 de la noche, con esta transmisión en vivo que realizamos para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y para cada uno de vosotros. Gracias por estar usted en comunicación, gracias por estar usted también en el chat, manifestando ahí que estuvo en esta transmisión. Perdónenos si a veces no nombramos a algunos de ustedes. Oramos por Blanca Lilia González, por Karen Delgadillo, por Carlos Alberto Mera, por Wilber Roncancio, por Freddy Barragán, por José Ramos, Martín Cruz, Alfredo Sánchez, Diego Arenas. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Fortalece, huye el temor, huye, Señor, oh Dios, Padre, toda ansiedad, porque sabemos que la fe es lo contrario a esa ansiedad, a ese temor. Dígale usted ahí: Señor, estoy confiando plenamente en ti, en tu poder. Gracias a Dios por la vida de Blanca Páez, de Juan Carlos Martínez, de Tatiana Fúquene, de Blanca Santana, Yolanda Espitia, Heidi Murcia, Ascensión Ariza, Ángel David, Deili González, Tatiana Bustos, Nora Navarrete. Bueno, aquí parece que era Dolly González. Bueno, gloria a Dios. Nora Navarrete, bueno, toda su familia también, le bendecimos. Y Yamid Yacuechimi. Padre, gracias te damos, Señor. Cúbreles, rodéales, sé propicio a cualquier necesidad, Señor, que podamos seguir bendiciendo a unas familias allí que pasan un momento de necesidad. Señor, gracias. Cúbrenos, sigue rodeando a tu pueblo, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa, que sea revestido con poder cada uno de nuestros consiervos. Señor, gracias. Muévete con poder ahí en su vida, Señor, y que Él siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y que Él siga ahí a cada uno de sus pasos a su lado.